En este trabajo les presentaré la historia de la geometría, desde donde empezó, cómo se desarrolló hasta la actualidad, donde les mostraré la cotidianidad de la geometría, desde nuestras casas hasta las construcciones y el entorno natural y social en el cual nos encontramos. Para empezar y entrar en contexto, debemos definir qué es la geometría. La geometría es la parte de las matemáticas que se encarga de estudiar las figuras, los objetos, de su forma de medida y relaciones con el espacio. ¿Dónde empezó? Sabemos que los historiadores nos han mostrado grandes investigaciones sociales, matemáticas, psicológicas, educativas y demás ramas en las cuales nos podemos desempeñar hoy en día. La geometría empezó a usarse en las civilizaciones de Mesopotamia, hoy en día gran parte del Oriente Medio y de Egipto. Pero no sabían que el nombre de lo que estaban haciendo, ellos hacían cálculos y medidas en la civilización del Mesopotamia, utilizaban para las formas de los objetos, donde escribían y dotar los conocimientos de lo que hoy obtenemos. En la civilización egipcia, ellos cultivaban cerca del río Nilo en la época del año que se inundaba y desaparecían los campos cuando bajaba el agua, se podía volver a sembrar. Algunos matemáticos medían con instrumentos y volvían a repartir las tierras, dando una forma el cual estuviese pensada para el río Nilo cuando volviese a subir. No se llevaba el trigal de los egipcios. ¿De dónde viene la palabra geometría? Viene de las raíces etimológicas de Grecia, una gran civilización llena de descubrimientos, desde las artes donde nos mostraban un gran talento de pinturas y esculturas, hasta los modelos matemáticos que hoy usamos y pudieron explicar por parte de nuestro universo. La palabra greo significa tierra, la palabra metría significa medida, entonces las palabras geometría significa medida de la tierra. Esta no solo incluye las medidas de la tierra, sino también en los campos de la ciencia como el avistamiento de estrellas y de firmamento. Los arquitectos con sus casas y sus monumentos utilizaban y necesitaban la geometría. Los griegos fundaron escuelas donde se estudiaba y pensaba cómo eran los objetos. Había grandes sabios que inventaban propuestas e inventaban teoremas que habían que demostrar. Uno de los más famosos fue Euclides, quien es el que escribió un libro llamado Los Elementos, donde explica todas las teorías sobre los espacios, los elementos de la forma, el plano, el punto, la línea, las circunferencias, cuadro y demás elementos que conforman la geometría. Hoy en día se sigue estudiando la geometría de Euclides, dado que nos dio avances en los cuales podemos conseguir hoy en día En la Edad Media aún estudiaba la geometría de Euclides, sin embargo, con el Renacimiento aparecieron grandes y nuevos sabios como Leonardo da Vinci, quien estudiaba la perspectiva y la porción divina del cuerpo, definiéndonos como hermosos o no. Años después, a la entrada de la Edad Moderna, surgió nuevos matemáticos, físicos y astrónomos y un famoso filósofo llamado René. Rescates que hizo famosos sus líneas cartesianas, las cuales servían para localizar los puntos y líneas de objetos. En la edad contemporánea fue un salto inmenso, dado que avanzaron mucho. Lo primero que fue desmintieron algunos teoremas de Euclides y descubrieron que no solo habían dimensiones, uno que había 3, 4, 5 dimensiones más. La mayoría de las ciencias, artes y oficios de la medicina, biología y demás
utilizaba la geometría como algo fundamental en el estudio de nuevas formas de los objetos ubicados en el espacio. Hoy en día, en la actualidad, utilizamos y vemos y reconocemos figuras geométricas, dado que convivimos con ellas a diario desde que nos levantamos en nuestra cama cuadrada, tomamos café en nuestro vaso en forma de cilindro, desayunamos en un plato circular y salimos de nuestra casa cuadrada y pasar por avenidas rectangulares llenas de edificios y cuadrados, viendo diferentes formas geométricas en el transcurso de nuestra vida diaria. Además, donde más podemos ver la geometría, la podemos ver en puentes, parques, espacios libres, además de las aplicaciones tan grandes que tiene de todas las áreas de conocimiento, desde las estructuras administrativas para ver las alzas de la moneda, como la de áreas de la ciencia, de la ingeniería, como la construcción, la electricidad, fenómenos físicos. Todas estas áreas requieren de geometría para poderlos estudiar. Y más adelante utilizar para cualquiera de las áreas antes mencionadas. Concluyendo, podemos afirmar que la geometría no tendría sentido la forma que hoy en día distinguimos y reconocemos, además de agradecerle a las civilizaciones mesopotámicas y el antiguo Egipto. Y también reconocer la civilización griega y sus avances. Pudo haber cabidas en otras ramas de la geometría como analítica, proyectiva, descriptiva y demás. Unos sabios griegos dijeron alguna vez que la geometría se había creado con la tierra.